Vieron que hay una frase típica de cuando hay un accidente, cuando se hunde un barco en una película o qué sé yo, que siempre es mujeres y niños primero, ¿no? Es como algo que está muy bien y además queda bien decirlo y en general se debería practicar, mujeres y niños primero. Y Javier Milei ha decidido que su gestión haga exactamente al revés, mujeres y niños últimos. Hace 15 días que revelamos que este gobierno tenía más de 5 millones de kilos de comida sin repartir, y eso era para niños y niñas, administrado además por mujeres, que son las que están ahí todos los días en esos miles de comedores en todo el país, sosteniendo esos platos para que esos niños coman. Y el gobierno decidió que esos niños no coman. No solo los niños que iban a los comedores, decidió que tampoco coman los niños que van a los comedores escolares, porque también recortaron los fondos para los comedores de las escuelas y las copas de leche de las escuelas, que no pueden decir que no existen, pero también lo recortaron. Y ayer llegó la noticia, finalmente, de que decidió el gobierno eliminar lo poquito que quedaba en el Estado Nacional vinculado a la protección de los derechos de la mayoría de la población, que son las mujeres. La mayoría de la población argentina son mujeres, más de la mitad. Se había creado un ministerio para dar cuenta de esa situación y además un ministerio que llevaba adelante programas como el programa Acompañar, que era la autoridad de aplicación para que el resto del Estado cumpla con la ley Micaela, que era también el que tenía a su cargo la línea 144, donde cualquier mujer que sufra violencia de género podía llamar todos los días, a 365 días del año, las 24 horas. Y ayer anunciaron que lo vacían, que lo cierran. Y, y yo quiero equiparar esas dos situaciones, la de los alimentos y la de las mujeres. Sumarla a la de los medicamentos, sumarla a la de las personas con discapacidad, que son todos derechos de las grandes mayorías que Javier Milei decide eliminar. Y en el caso de lo que era hasta ayer una subsecretaría de protección contra la violencia de género a cargo de Claudia Barcia, que primero aceptó hacerse cargo de un ministerio reducido de subsecretaría y ayer renunció diciendo que le habían avisado que se la vaciaban por WhatsApp. Y eso es un riesgo de vida. Cuando el Estado elimina los programas, las políticas públicas que tienen que ver con derechos, se ponen en riesgo esos derechos. Y si ese derecho es un derecho tan básico como el derecho a la vida, se pone en riesgo la vida. Eliminar políticas públicas genera muertes. Genera muertes por femicidios, genera muertes por falta de medicamentos, genera muertes por falta de alimentación adecuada, genera muertes, como hemos hablado, porque no arreglan las rutas tampoco, y eso genera accidentes. La eliminación de políticas públicas genera muertes. Y en el caso de las mujeres, una mujer es asesinada por su condición de mujer cada 30 horas en la Argentina. Cada 30 horas. Miles son víctimas de violencia de género. Ni hablar de que prácticamente todas sufren la brecha salarial que existe en la Argentina y que también tiene que el Estado intervenir en esa situación. Y Milei ha decidido que todo eso se corte. Y tiene que ser un tema de agenda, tiene que ser un tema prioritario, tiene que ser un tema que movilice y tiene, creo yo, que haber una reacción, porque las mujeres y los niños no pueden ser los últimos. Las mujeres y los niños tienen que ser los primeros, como les gusta poner en las películas, como les gusta poner en las frases hechas, como, bueno, tienen que estar. Y aquella dirigencia política, sindical, cultural, social, que dice querer representar a las mayorías de este país, la mayoría son mujeres, ¿eh? Y si no hacen una movilización grande
frente a lo que acaba de decidir Milei, me animo a decir que casi que son cómplices. Porque no se puede dejar pasar esto. El Ministerio de las Mujeres era un ministerio importante. Importante. Tan importante como todos los demás. Y que hablaba de esto. De programas de acompañamiento, de programas de protección, de discusión por la brecha salarial, de derechos, de salud reproductiva, de salud sexual. Y tiene que estar ahí la dirigencia política. Hace rato que no vemos una reacción como corresponde de la dirigencia política frente a la vulneración de derechos de las grandes mayorías. Cuando nosotros contamos lo de los alimentos, reaccionó más rápido Monseñor Ojea y Mirta Legrand que la dirigencia del peronismo. Y en este caso, a mí me gustaría que no haya que esperar a que mañana Mirta diga, ¡qué barbaridad! ¿Cómo van a eliminar algo si la violencia contra las mujeres existe? Si los femicidios existen. Tiene que ser la dirigencia política la que se ponga al frente de eso. Porque si no después, cuando van a buscar los votos, la gente se acuerda. Y se va a acordar que no estuvieron en las puertas de los depósitos de comida, pidiendo que lo abran, que no estuvieron en la DATSE, pidiendo que repartan los medicamentos, que no estuvieron en la ANDIS, pidiendo que no se corte la asistencia, los derechos para las personas con discapacidad. Y se van a acordar las millones de mujeres de este país si no se movilizan contra el vaciamiento de estas políticas públicas que garantizan derechos, y sobre todo el derecho a la vida. Y cuando haya elecciones, vamos a tener un montón de mujeres que no van a estar ahí para votar, porque todos los días matan a una. Y va a haber un montón de mujeres que se van a acordar de quienes las ponen en riesgo y se van a acordar también de quienes no defienden sus derechos. No puede ser que este tema de ayer pase de largo en un tuit del vocero presidencial y algún que otro dirigente político que pone un tuit y se queda contento con eso y se va el fin de semana tranquilo a su casa. Esto tiene que ser un tema prioritario. Y por lo menos acá, que es el espacio que nosotros tenemos, se lo vamos a dar. Acá, en Habrá Consecuencias, mujeres y niños van primeros. Explicar los hechos y su importancia.